tanto los hoteles, las casas, las fábricas, siempre van a usar agua y van a producir un agua contaminada. Siempre, siempre. El país más avanzado hasta una aldea, siempre. En ese sentido, el reto que tiene la humanidad es atender de manera muy visionaria el asunto del agua, el problema de la contaminación de la atmósfera y el tema que anda de moda ahorita del cambio climático. Siempre para un investigador, para una gente que quiere aplicar lo que aprende en las aulas, es más difícil a veces plantearse el problema que resolverlo. Es decir, cuando ustedes se reciban, ¿ahora qué hago con esto que me saqué 8, que me saqué 10? ¿En dónde lo aplico? ¿A qué problema voy a abordar? Eso se va adquiriendo con la práctica. Esta innovación que el día de hoy yo les presento, la reflexioné en el siguiente contexto. Todas las ciudades del mundo necesitan un sistema de drenaje de sus aguas negras. Fíjense en el orden en el que me voy a ir. Todos los sistemas de drenaje necesitan una especie de respiradero. Los cárcamos, esos que ustedes ven, son lugares donde llegan varias redes de tubería de aguas negras. Todos los sistemas de drenaje necesitan hacer eso porque si no pueden explotar, porque se generan biogases y se van generando sobrepresiones. Ya ha habido lugares o ciudades del mundo en que ha sucedido eso. Pero viene en cascada el problema. Todos los sistemas de drenaje y sus cárcamos, con el desarrollo de las ciudades, empiezan a ser cubiertos por la mancha urbana. Todos los cárcamos huelen mal. ¿Sí entendieron cómo está? Ok, ese es el problema. Entonces uno, antes de abordar el problema, este es un problema importante, este es un problema de trascendencia, este es un problema que vale la pena juntarme con mis amigos y ver cómo lo podemos resolver. Vale la pena, es de trascendencia, va a jugar una importancia tremenda para la misma humanidad, para los mismos habitantes, etcétera, etcétera. Hablando de Mazatlán. Mazatlán es una ciudad que tiene muchos problemas con el manejo de agua, con el agua potable, con el agua negra, con su sistema de drenaje. ¿Por qué? Porque no se planeó. Entonces, a pesar de que vive el turismo, vean ustedes el desastre que se genera, nada más tiene una planta de agua. Si falla esa planta, ¿qué va a pasar? Es como depender nada más de un motor, pues, para toda la ciudad. Entonces, en ese sentido, ese problema que ustedes ven ahí, yo duré 5 años investigándolo. ¿Por qué? Porque en Culiacán, lo que viene siendo lo que le llaman ahora la zona dorada, ahí por el malecón, donde están los centros comerciales más modernos ahorita, ahí hacía 40 años se había ubicado un cárcamo de los más grandes de la ciudad, donde llegaban 4 redes de tubería de aguas negras. Y ustedes se imaginan, pues son desechos orgánicos, esa actividad doméstica, es la actividad de los baños, de las casas, de la que no podemos evitarlo, no podemos evitarlo. Así sea la reina Isabel, tiene que utilizar el baño, ¿verdad? Entonces no se puede eso, es un problema ineludible. Entonces, pues los principales centros urbanos se establecieron ahí y empezaron pues con los problemas, centros de baile, todo eso, echar periodicazos. ¿Y cómo lo resuelven? Pues al estilo, ¿no? La compañía de agua potable de ahí de Culiacán, pues por internet, por catálogo, los gringos les venden un sistema que le llaman scrubber y se lo daba
como en 3,5 millones. Yo ya tenía años trabajando en esto y yo me enteré por los periódicos, acudí a la Junta de Agua Potable de ahí de Culiacán y les dije que si me daban oportunidad de hacerles una propuesta y demostrarles científicamente a base de mediciones que el sistema que yo desarrollaba era igual o mejor que el que le estaban vendiendo los americanos y aparte pues les iba a costar menos de la mitad, pero lo que era más importante, se iba a generar una tecnología nuestra, de los mexicanos, de los sinaloenses. Pues total que alguien ahí se compadeció y dijo, hay que darle la oportunidad al maestro. Y ya, ese es el origen de lo que yo les presento el día de hoy. Pues yo me sentí muy bien porque se coronó en un éxito y el CONACYT a mí me dio el premio con ese trabajo en el 2011. Y justamente cuando yo estaba recibiendo ese premio, fue aquí enfrente del centro de convenciones y allí enfrente está un cárcamo que huele horrible. Y ahí, pues, ustedes saben, son reuniones pues, de puro negocio y todo eso. Justo ahí hay un problema que con esta tecnología lo resolvemos rápido. Y aquí hay varios puntos que tienen ese problema. Muy bien, un poco larga la presentación, pero como profesor, yo tuve un profesor que me dijo que las primeras palabras eran las más importantes en una explicación y que la primera clase era la más importante y habría que presentar un panorama para poder que el estudiante supiera de lo que se le va a hablar y de alguna manera viera si vale la pena, si despertaba interés. Debo también adelantarles que con toda confianza, cualquier duda, la exposición es corta, está resumida, porque pues fue presentada ante los señores que nada más disponen de 15 minutos, los jefes siempre, entonces tenía que ser muy, muy concreto. Vamos, bueno, ahora sí entramos en materia. Entonces fíjense, como todo problema científico, ustedes tienen que detectar un problema. Existe un problema. Ese es el problema que yo les platicaba, pero ahí está ordenado, está escrito. Ese es el problema en el que yo dije, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, quiere decir que si nos vamos a Guadalajara, si nos vamos a Hermosillo, si nos vamos a Madrid, si nos vamos, está eso. Es como la fuerza gravitacional está aquí en la Tierra, está en la Luna, está en Júpiter. Y si ustedes se saben el teorema de Pitágoras, es el mismo en Rusia, en Cuba, en todos lados. Eso es lo bonito de la ciencia, de las ciencias naturales. Y habrá ambiente allá, también hay ambiente. Y habrá contaminación, hay contaminación. Entonces, por eso es importante irse ubicando en ese sentido. Entonces, esas son las definiciones que yo les mencionaba de los fenómenos que pasan en las ciudades. Es algo que inevitable, ¿sí? Entonces, algunas gentes le llaman colectores, otros le llaman cárcamos, pero son esos lugares que ustedes ven con rejillas donde llegan los sistemas y siempre está generándose. Básicamente es ácido sulfídrico y metano. Entonces, Culiacán tenía este problema. Su drenaje poseía un colector de más de 40 años de antigüedad, rodeado de centros comerciales. De repente quedó atrapado ahí. ¿Cómo se resolvió? A través de una investigación que desembocó en una innovación tecnológica. Bueno, yo primero investigué y resulta que este gas, que no es inventado por el hombre, es creado por la naturaleza. El ozono es un elemento natural que se presenta cuando hay tempestad eléctrica, en una fotocopiadora, así en los motores. Ese olorcito que da es ozono. El ozono es el gas natural más oxidante que hay en la naturaleza y proviene de romper la molécula del oxígeno y que ese átomo se une a otro oxígeno y forma el O3. El O3 es el ozono y no es otra cosa más que oxígeno triatómico. Es un gas inestable, nunca lo van a ver ustedes en un tanque, no se puede almacenar
Por lo tanto, hay que producirlo y aplicarlo in situ, justo donde está el problema. Está la máquina y está aplicando, está la máquina y está aplicando. Trabaja en segundos, es 3000 veces más rápido que el cloro en la desinfección. Entonces, otro problema, al estilo, somos un país dependiente y los generadores de ozono eran muy caros. Afortunadamente, como se está desarrollando muy rápido ahorita toda la electrónica, también nos metimos a hacer eso y nosotros logramos armar algunos generadores de ozono en el laboratorio y empezamos a hacer toda la ingeniería del ozono. Muy bien, entonces esa bolita que ustedes ven son el símbolo que está en internet del ozono. ¿Vale? Muy bien, ¿cómo se produce? Ahí está la energía que rompe la molécula del oxígeno, queda el átomo solo y se une al O2 y forma el O3, pero es reversible, se está regresando. Dejan el ozono allí ustedes y rapidito ya es oxígeno. También es algo muy interesante y muy útil, porque el oxígeno siempre va a ser salud para las plantas, los animales, los seres humanos, y para los oxígenos disueltos en agua, pues ni se diga. Todos los lugares cerrados van a oler mal. Por eso es que les huelen mal los pies a los soldados, porque no hay oxígeno. Una casa que no está bien ventilada es una casa muy propicia a que proliferen gérmenes, malos olores, contaminación, enfermedades respiratorias. Vean ustedes la maravilla de lo que es el oxígeno. Y un señor con un poquito de sentido común y que le pone una ventana aquí y otra ventana acá y que circule el aire, una casa ventilada es una casa mucho más sana. ¿Cómo será un autobús? ¿Cómo será un antro? Etcétera, etcétera. Ya ustedes ya se empiezan a ubicar mucho mejor. Ese problema lo resolvemos con ozono. ¿Por qué? Es cuestión de hacer una ingeniería para aplicar una dosis apropiada y lo demás va a ser oxígeno. En los aviones, en los centros nocturnos famosos de Las Vegas, aplican el ozono ambiental. ¿Vale? Dentro del estudio y viendo referencia bibliográfica, otras personas notaron que el ozono era mejor, era más efectivo en ambientes húmedos. Le pegaba mejor a las bacterias, a los gérmenes, a todos los patógenos. Ese es el problema. Ahí está el cárcamo famoso de Culiacán. Y en todo el análisis de los gases vimos que predominaba el ácido sulfídrico y el metano. ¿Okay? El metano es un gas incoloro, solo parcialmente soluble en agua y no reacciona con ella, está ahí nomás. Y fácilmente se puede separar, nomás lo agitan, lo mueven, como un gas en una Coca-Cola, ¿sí? Pero el ácido sulfídrico es el peligroso, es tóxico y, por ejemplo, es narcótico también. O sea, la gente al principio lo percibe, pero después no lo percibe. Una vez en un pozo allí en Badiraguato, salió en el periódico, se metió un amigo y entonces se generaba ese sulfídrico y se atarantó y se quedó, se metió otro a quererlo sacar y igual le pasó. Los dos murieron, porque como es más denso que el aire, se va al fondo, se va abajo, ¿sí? Entonces, al rato no lo detectan, ¿me entiendes? Muy bien. Ese es el ácido sulfídrico con 50 partes por millón. Ya empieza a ejercer esa, como que se ataranta la gente y a partir de 100 partes por millón ya puede producir la muerte y es mucho más denso que el aire. ¿Ok? ¿Cuál fue la metodología? Eso que ustedes ven era nada más para hacer el estudio. Fíjense ese tubo, ese rotoplas y todo, era puro juego, pues puro experimento, puro estudio. Pero no hay ciencia si no hay medición.
Hicimos eso, medíamos acá, medíamos allá, medíamos acá, y ya empezamos a darle forma a la solución del problema. Eso que ustedes ven en el cuadro es la situación subterránea que tenía. Todo eso pertenece a antes de hacer el experimento, hacer la solución, y así estaba como lo ven en este momento. Entonces, eso fue como nosotros diseñamos la obra, porque por un lado también había el problema que llega un montón de basura. En las aguas negras, la cultura de nuestra gente es un desastre. Llega lo que ustedes menos imaginan. Y se tapaba también, hicieron un desastre, toda una inundación, etcétera. Entonces, pues un poco le decía, pues ese no es mi problema, pero también se tuvo que resolver el problema de la contaminación de la basura. Y juntos hicimos el trabajo, ¿no? Eso que ustedes ven, ese es el invento, esa es la innovación que nosotros hicimos. ¿Por dónde apunta esto? Lo que ustedes ven a la izquierda, es un extractor que jala. Esto que ven ustedes, ahí dice cárcamo, se jala, y estos dos reactores físico-químicos nosotros los hicimos, y aquí es donde hay la reacción para eliminar los malos olores. Este tiene un pH, este tiene otro. Esto que ven aquí son los aparatos generadores de ozono, y este es el control. ¿Sí? Es una ingeniería que aplica los principios de físico-química y las propiedades del ozono. Siempre que se hace una investigación, lo difícil es hacer un equipo humano. A ver, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer... Igual como hacer una comida, tú ves por el mandado, tú pones el dinero. El ser humano primero tiene que organizar para hacer el trabajo. Entonces aquí había matemáticos, había físicos, había químicos, y yo los estaba coordinando. La idea original, así como se visualizaba, era precisamente sacar el gas, encapsularlo y hacerlo reaccionar con el ozono. Ese fue el modelo final. Eso que ustedes ven acá, ese es el reactor, y este también ya se instaló enfrente de la Plaza Paraíso en Los Cabos. También tenían el mismo problema, y esa es la patente. Nosotros la registramos en el 2011. Ahí es cuando nos dieron el premio. Este señor era el que era director del CONACYT. Se llama el auditorio Enrique Villa Rivera. Ah, mira. Perfecto. Entonces, el contraste de opciones es una tecnología propia que para mí, a mi juicio, es lo que más vale. Porque los mexicanos necesitamos hacer tecnología. Ese es el gran problema o el reto de las generaciones del país. Salía más de la mitad más barato. Ahorita lo podemos hacer más barato todavía, porque como ya agarramos un poco más de experiencia, el diseño arquitectónico se puede hacer paisajístico, se lo dan a un arquitecto amigo y dibújalo para que haga juego con los árboles, con el medio, y ni saben qué es un reactor. ¿Sí? Es ecológico, no hay combustión. Ustedes ven en cualquier fábrica donde hay gases, lo que hacen es que los queman, pero eso es una contaminación, ¿se dan cuenta? Y aquí no hay combustión. Y aparte de que elimina los malos olores, desinfecta. Porque en el aire hay mucha contaminación de microorganismos, de patógenos. Entonces el ozono también los mata, los elimina. Tiene una eficiencia de remoción de casi el 100%. Todo esto es producto de mediciones y de toda una estadística, ¿sale? ¿Qué sigue? Como siempre, ¿no? El sistema con ligeras modificaciones lo podemos aplicar a cualquier fábrica, a cualquier tipo de gases. La idea sería que en todo México se aplicara, en todas las ciudades, y pues también en toda Sudamérica, Centroamérica. Y también llama la atención
que este va a ser cada vez más barato. Igual que como los celulares y las computadoras, el desarrollo electrónico es la base de la producción del ozono. Antes era muy caro y muy voluminoso. Entonces, así es como quedó esto. Eso que ustedes ven son todos los componentes de aquí es donde quedó, este es el entorno, esta es la caseta donde están estos aparatos que son los generadores de ozono. En eso consistió el trabajo. Muchas gracias por haber escuchado, por haber puesto atención. Si tienen alguna duda, con todo gusto. Pues que quieran. Como si faltara un puente en un río. ¿Qué falta para hacer el puente? Pues, se puede aplicar también en la termoeléctrica. ¿Pero qué problema hay en la termoeléctrica? Porque el humo que genera se va al aire y es contaminante. ¿Sí, no? Son vapores, yo creo, ahí, ¿no?